Este es un día muy especial, ¿verdad? Estamos celebrando la bendición de ser padres. Y hoy que celebramos el Día del Padre, a mi mente llegan muchos recuerdos de mi padre, de mi experiencia con él. La mayoría de esas experiencias son buenas. Y si eran malas, era de parte mía. Si la experiencia, esos recuerdos con mi padre eran buenos, es porque era por culpa de él. Pero si eran malas experiencias, es porque yo era el que me portaba mal. Y recuerdo mucho que él no era un hombre de muchas palabras. Es lo que se llama en el lenguaje, vamos a decirlo literario, él era un lacónico. O sea, una persona que por lo general solo decía sí, no, tal vez. ¿Verdad? Esto es lo que decía. Pero cuando era el punto de dar consejos, conmigo era el número uno. Él era un hombre que no dudaba, no lo pensaba dos veces en decir los consejos indicados y correctos, especialmente para mí. Fue algo muy de gran bendición para mí de ser el menor de los varones. Y a pesar que era un hombre que no se expresaba muy a menudo, es más, él no hablaba en público. En la iglesia, él decía, yo soy una persona de pocas palabras, así es que, ¿qué voy a hacer? Si la mayoría del servicio en la iglesia uno tiene que comunicarse con los hermanos, entonces, ¿qué hago? Pues salió de que de repente era músico. Y ni siquiera mi mamá sabía que él era músico, que él tocaba la mandolina. Yo tuve la bendición de verlo por primera vez en la familia, verlo tocar la mandolina. Y créame que era una experiencia que yo no paraba de reír. No tenía yo la relación de ver a mi papá, un hombre serio, callado, un hombre que no era muy social, y de repente verlo con esa mandolina ahí, tocándola. Fue algo precioso para mí, fue un privilegio para mí ser el primero de todos, ni siquiera mi mamá lo sabía. Así que yo fui el primero de eso. Pero recuerdo también que me daba consejos. Y hay 3 consejos que él siempre me los repitió toda su vida. Y esos consejos hicieron un gran impacto en mi vida. El primero es que decía, un hombre íntegro camina por la calle y nadie lo puede señalar de sinvergüenza. Así me decía. Un hombre íntegro camina por la calle y nadie lo puede señalar de sinvergüenza. Va a caminar con la frente en alto, decía. El otro es que decía, un hombre no es hombre si tiene hijos y no los mantiene. Un hombre no es hombre si tiene hijos y no los mantiene. Y el tercero es este. Hombre no es aquel que tiene varias mujeres. Hombre es el que es fiel y respeta a su mujer. Me lo repetía siempre. Yo no sé por qué. Y bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué me lo decía? Pero no es que estaba viendo algo malo en mí, sino que quería que no hubiera algo malo en mí al tiempo que yo fuera un adulto. Y los hombres tenemos esa misma responsabilidad. Todos tenemos esa responsabilidad impresionante como esposos y como padres. Es algo necesario. Tenemos la responsabilidad de moldear el carácter y formar nuestro hogar a la manera de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad para ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios y entender sus caminos. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos también una responsabilidad para ayudar a nuestros niños a eso. Y la mejor manera que podemos hacerlo es siendo hombres de carácter como el carácter de Dios. No hay otra forma. Hoy quiero hablar acerca de esto, quiero hablarle a los hombres y sobre ese carácter que nosotros necesitamos para agradar a Dios, para honrar su nombre. Porque honestamente le digo, el simple hecho, y lo pongo simple, de venir cada domingo, cantar alabanzas, orar, escuchar la palabra, ofrendar, no es suficiente para agradar al Señor. Eso es una parte de lo que es adorar a Dios. La otra parte es moldear nuestro carácter igual que el carácter de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver cómo el Señor nos da esas
4 características, 4 cualidades que debe tener cada papá para honrar y glorificar a Dios. Lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Y ese va a ser el pasaje que vamos a utilizar como base. Y ustedes pueden decir, bueno, yo en realidad no he escuchado que Filipenses capítulo 2 hable acerca de los padres. Pero en realidad recuerden que los padres primero fueron niños, primero fueron hijos, fueron hombres y después fueron padres. O sea que para que nosotros podamos ser un buen padre, tenemos que ser primeramente un buen hombre. De esa forma podemos desarrollar lo que es la paternidad de una forma que honre y glorifique a Dios. Entonces, por ende, nosotros tenemos que ver esas cualidades en el ejemplo de un par de hombres. Y eso está en Filipenses. Primero vamos a ver qué es esto, esas 4 cualidades del carácter que debe tener cada papá. Y vamos a entrar de lleno en eso sin tanto preámbulo. La primera cualidad de un padre cristiano, de un hombre de Dios, es compasión. Acabamos de escuchar este canto que dice que necesito de tu compasión, Señor. Es una parte del carácter de Dios, es una cualidad de eso. ¿Y sabe usted qué es compasión? Compasión es poner a los demás antes que nuestras prioridades. Eso es compasión. Si usted queda razonando la palabra compasión, tiene una similitud con tener el mismo sentimiento de alguien. Es juntarse en el sentimiento, en la pasión de alguien. Eso es compasión. Compasión es cuando las personas son más importantes para usted que sus propias prioridades, que sus propias cosas, que sus propios deseos. Es cuando la condición espiritual, emocional y física de los demás es más importante para nosotros que nuestra reputación, que nuestras riquezas, que nuestra comodidad o que nuestros anhelos. Eso quiere decir compasión. Compasión no es similitud de lástima, porque lástima puede llegar a sentirse uno triste por alguien, pero compasión es algo que nos mueve a llenar las necesidades de los demás. Eso quiere decir compasión. Los papás tenemos que ser hombres de compasión. Los papás tenemos que ver cómo eso llena la voluntad de nuestro Señor. Y vamos a ver cómo Pablo describe la compasión de Timoteo. Veamos ahora Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo deseó enviar a Timoteo a Filipos? Recuerde que esta es una carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia que está en Filipo. Pero ¿por qué Pablo deseó mandar a Timoteo a los filipenses? Pablo envió a Timoteo a los filipenses porque Timoteo era un hombre de compasión. Era un hombre de compasión. Sigamos con el versículo 21, que es el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. Escuche bien esto. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí no está diciendo, porque Timoteo es compasivo. Está diciendo, ya que los demás todos buscan lo suyo propio y no lo del Señor Jesucristo, por esa razón mando a Timoteo. Porque Timoteo no busca lo suyo propio, sino que busca lo que es de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo menciona que ningún cristiano en Roma estaba dispuesto a ayudar a Pablo, ayudar a Pablo o a los filipenses. Ningún cristiano en Roma. Bien lo dice el versículo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo que Timoteo. Y eso es triste.
una ciudad gigantesca, el centro del imperio romano, abundaban los cristianos. Yo creo que no habían cientos de cristianos ahí, tenían que haber miles de cristianos. Cristianos que no veían la oportunidad de ser compasivos con los demás. Y déjenme recargar, no estoy diciendo que no eran cristianos o que eran malos cristianos, simplemente que no veían la oportunidad. Sus ojos en cierto modo estaban desviados de esas cosas. Y estoy seguro que cada uno de ellos tenía una excusa para decir, no puedo hacer esto, no puedo ayudar a mi hermano. Pero todos ellos perdían esa oportunidad divina, preciosa, de servirle a los demás. Fue Timoteo que vio más allá de sus necesidades. Fue Timoteo el que vio más allá de su confort, de su comodidad. Fue Timoteo que vio más allá del amor que tenía por el apóstol Pablo. Él vio las necesidades de los demás. Sabiendo esto, lo que hoy sabemos, que ya han pasado, unos 2000 años. Ya vemos lo que ha pasado en esto. ¿Quién de nosotros, ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros no lo dejaría todo y hubiera hecho el trabajo de Timoteo? ¿No lo hubiéramos hecho? Yo sé que más de alguno hubiera dicho, yo hubiera hecho lo que hizo Timoteo, especialmente si está en la Biblia. Si uno conoce, yo le voy a decir algo así práctico. Cuando uno sabe el resultado de las cosas, de las actividades que uno va a hacer, si son buenas, ¿qué uno hace? Yo le entro. Sí, yo estoy fijo ahí, yo lo hago. El problema es cuando uno no sabe los resultados. Uno puede decir, bueno, si yo hubiera estado en ese tiempo, y muchas veces pensamos de esa forma, cuando leemos las historias, o mejor dicho, los testimonios, lo que está escrito en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando vemos que David se levanta y cuando va a pelear contra Goliat, le dice, Dios es el que pelea. Y él va y agarra sus 5 piedras del río redonditas ahí con su onda, dice, no hombre, si yo sabía que iba a matar al gigante, yo no tengo miedo, yo me voy a presentar ahí y darle duro. Si yo sé que a la primera pedrada me lo voy a volar, ¿cómo no me voy a parar ahí? El problema es que David no lo podía visualizar, pero él estaba confiando en el Señor. Y por esa razón, él tuvo no solamente celo del Señor, sino que compasión por sus compatriotas israelitas. Y él dijo, ya que esto no lo pueden hacer, yo lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo él. Ahora, pero incluso necesitamos admitir esto nosotros. Si admitimos que no, aún así no lo vamos a hacer, esta realidad revela el problema de muchos de nosotros que estamos lejos de practicar lo que es la compasión. Y eso es lo triste. Nosotros estamos motivados por los resultados de lo que se ha de hacer y no por lo que la gente necesita o por la necesidad que vemos en las personas. Y muchas veces ni siquiera los resultados nos mueven nosotros a practicar esa compasión. Por otra parte, Timoteo no responde al llamado de Pablo porque él va a recibir un galardón, no porque Timoteo va a ser un receptor de un premio o de lo que es reconocimiento o fama. Timoteo no lo está haciendo por eso, lo hizo porque se preocupaba por el bienestar espiritual de un pueblo que era amado por Dios. Timoteo miraba el amor de Dios en estos hermanos y eso también lo movía a él a esa compasión por ellos también. Él miraba que Dios los amaba y dijo, ¿cómo puede ser si Dios los ama? Y el Señor me dice a mí que yo lo debo de amar a Él y Él está amando a ellos, yo tengo que amarlos también, pero no solamente de palabra, de sentimiento, sino que también de acción. Ahora, para los papás, sabían que nosotros, al ser absorbidos, así como los romanos, por nuestros propios asuntos, podemos perder la oportunidad de formar el carácter en la vida de nuestros hijos. Y no solamente de nuestros hijos, de toda nuestra familia. Cuando nosotros somos absorbidos por nuestros propios asuntos, por nuestros asuntos personales, perdemos esa oportunidad. Y yo voy a ser honesto. Ayer estábamos viendo
un partido de fútbol y ya en lo que va en medio del partido empiezan a mandarme textos relativo al partido. Y estamos texteando. Y llega mi hija y me dice, me quiere demostrar algo que le ha enseñado a nuestra perrita. Pero yo estoy viendo el partido y estoy con los textos. Y mi hija me está hablando. Y solo de repente escucho yo el tono de voz de mi hija que cambia. Ya no un tono dulce, mieloso, sino que áspero. Y se levanta y se va. Y yo no me doy cuenta qué pasó aquí. Y después me doy cuenta, ya después al rato que ya pongo atención, que me quiere enseñar algo que ha aprendido con su perrita. Y no sabía yo todo lo que me estaba perdiendo. Es más, grabamos todo lo que se hizo ahí. Pero el punto es que yo estaba absorbido por mí, ¿por qué? Por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me estaba en ese momento, me estaba satisfaciendo y no me estaba dando cuenta de la bendición que me estaba perdiendo. El hombre que está envuelto en su propio mundo, escuche bien esto, el papá, el hombre que está envuelto en su propio mundo de asuntos, de satisfacciones, de necesidades, no es un padre. ¿Sabe qué es? Le voy a dar una pista. ¿A quiénes los envuelven en trapos? A las momias. Cuando nosotros nos envolvemos en nuestros propios asuntos, en nuestros propios gustos, eso es lo que nos volvemos, unas momias. Y no estoy hablando de insultos, sino que una alegoría. Si ustedes se han fijado, si usted ha visto documental de momias, están ahí, no se mueven, no dicen ni pío. El padre promedio gasta menos de 2 minutos al día con sus hijos en conversaciones serias. ¿Sabía usted eso? Y créame que el Señor me ha hablado esta semana. Porque hasta finalmente, en tiempos, me pongo a hacer memoria y a autoexaminarme con respecto de esto. Y eso es cierto. Llegamos a un punto que una conversación seria, y cuando digo seria es de estar escuchando y tratar de poner atención a las necesidades de nuestros hijos, es algo que no lo hacemos muy a menudo. Si lo hacemos es porque nuestros hijos nos han hecho enojar y ahí sí es donde capta nuestra atención. De otra manera, no buscamos nosotros ese punto, ese momento para tener una conversación y poder nosotros moldear el carácter de nuestros hijos a la medida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede desarrollarse las relaciones y el carácter de esta forma? No se puede, nunca se haría. Dios quiere que seamos hombres de compasión, y tenemos que empezar por nuestros hijos, por nuestra familia. Por eso la segunda cualidad de un hombre de Dios es valor. No, yo soy valiente, podrán decir unos. A mí, yo no le niego la mala cara a uno que me esté buscando. Si me buscan, me encuentran. No estoy hablando de ese valor, hermanos. Estoy hablando del valor que es necesario para funcionar como hombre de Dios. Ese tipo de valor. Papás, necesitamos ser hombres de valor. Su carácter y el carácter de sus hijos son más importantes que conformarnos a nuestra cultura. Cuando digo eso es que es necesario que nosotros tengamos el valor de moldear el carácter de nuestros hijos con el carácter de Dios, no con el carácter, no con esta cultura que nos está llevando a la disolución de lo que es el núcleo familiar. De eso, para eso ese es el valor. Mira lo que dice Filipenses 2:22. Filipenses 2:22 dice: pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Fíjense bien, primero, Pablo moldeó el carácter de Timoteo como el de Dios. Y por esa razón es que como hijo a padre ha servido con él en el evangelio. Tienen una compasión por el mismo motivo.
Y otra es que dice, conocéis los méritos de él. Y la palabra mérito significa literalmente resultados. En otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, ustedes ya conocen los resultados del carácter de Timoteo. Timoteo no se dejó vencer por la presión, no se atemorizó por la presión de tener un ministerio encima, sobre sus hombros, gigantesco, a pesar de su corta edad. Y cuando digo corta edad, no era un hombre que pasaba los 30 años. Era un hombre de valor. Dicho sea de paso, los miércoles estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Tito también era un hijo espiritual de Pablo y junto con Timoteo compartían las mismas enseñanzas de Pablo. Y estos hombres siempre fueron enviados por el apóstol Pablo a solucionar asuntos en las iglesias. Y créame que esos asuntos no eran nada fácil. Y Timoteo fue enviado a Filipos por esa razón. Por eso necesitamos tener un valor, ese valor que solo el Espíritu Santo nos da para ser unos padres que tengan el mismo carácter de Dios. Quiero darles ciertos puntos aquí con respecto entre la diferencia entre la opinión, la creencia y convicción, que esto tiene que ver con el carácter de un hombre de Dios. ¿Conoce usted la diferencia entre la opinión, la creencia y convicción? Vamos a verlo ahora. Primero, opinión. La opinión es algo que se discute. En otras palabras, yo puedo tener la opinión con respecto a lo que es la salvación, y yo sé que aquí no sucede, pero vamos a hacerlo de una forma hipotética. Usted tiene ahora una opinión diferente de lo que es la salvación, y nosotros podemos discutir en eso. Es algo discutible, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir opinión. Está la creencia. La creencia es algo por lo que se vive. Lo que es la creencia, usted no discute lo que es la creencia. Usted vive lo que cree. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted cree que el Señor Jesucristo le ha dado vida eterna, usted escucha, lee, medita la palabra del Señor, usted cree en la palabra del Señor, entonces vive eso que cree. Eso es una creencia. Pero también está la convicción. La convicción es algo por lo que se muere. Y fíjense bien esto, que ya aquí la convicción no es simplemente creer, sino que es hacer. Esas son las tres diferencias. Hoy en día tenemos muchas opiniones en las iglesias y no creencias por las que vale la pena vivir y no convicciones por las que vale la pena morir. Eso es algo triste que se puede ver ahora. Dios quiere que tengamos convicciones arraigadas en las creencias por las que vivimos. Eso es lo que quiere el Señor. Por esa es la razón que Él, por si acaso se le había olvidado, nos dio su palabra escrita, nos dio a entender de su carácter, de su voluntad en su palabra escrita. Hoy tenemos, como lo digo, esas muchas opiniones en nuestras iglesias. Y no solo Timoteo era un hombre de valor, también lo fue Epafrodito. Sí, Epafrodito es un nombre bíblico. Lo raro es que yo no he escuchado ese nombre por aquí en lo que son las congregaciones. No sé por qué será, pero se escucha muy exótico el nombre. Pero en realidad Epafrodito también era un hombre de valor. Vean lo que dice Filipenses 2, del 29 al 30. Filipenses 2, del 29 al 30 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, dice. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito tomó riesgos en el reino de Dios, por el reino de Dios. Él sirvió a Dios y a otros renunciando a sí mismo. La palabra riesgo es un término que significa aventurarse. Eso es lo que dice, que significa la palabra riesgo. Y Epafrodito lo hizo, tomó riesgo, dice. Dice aquí pues en el Señor, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte.
estuvo en riesgo de muerte Epafrodito por el servicio de Dios. Pablo les dijo a los filipenses que eso es lo que hizo Epafrodito. Los filipenses no lo sabían y Pablo se los comunica. Él arriesgó su vida al servicio de Dios. Eso es lo que hizo, puso el servicio antes que su seguridad. Apostó, hizo una apuesta, pero hizo una apuesta con su vida por el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta para todos nosotros, y no voy a decir para ustedes, sino que para todos nosotros es esta: ¿corre usted riesgos de cualquier índole por la causa de Cristo? Al leer acerca de este hombre como Epafrodito me pregunto, ¿es mi compromiso con Cristo lo suficientemente profundo para tomar riesgos? ¿Y usted es su compromiso con Cristo lo suficientemente profundo para arriesgar algo? ¿Arriesgar qué? Nuestro tiempo. Arriesgar nuestra seguridad, nuestra comodidad. Arriesgarnos a que seamos nosotros expuestos en nuestra reputación y aún así en nuestras finanzas. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? Ser hombres de valor por el Señor Jesucristo. La tercera cualidad de un hombre de Dios, un padre que tiene el carácter de Dios, es el compromiso. Y para tener éxito en casi cualquier cosa que hacemos, requerimos del compromiso. El éxito en su caminar con Cristo requiere que usted esté comprometido con Él. El éxito en su matrimonio requiere que usted esté comprometido con su esposa. El éxito como padre requiere su compromiso con el desarrollo de un carácter espiritual y fuerte en sus hijos. Veamos el compromiso de Epafrodito en Filipenses 2, 25-26. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Escuche bien, milicia. Ya esto era de una forma espiritual algo ya violento con respecto a lo que es el evangelio. Dice, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Algo interesante acerca de Epafrodito. Pablo está en prisión en Roma y la iglesia de Filipos decide mandarle una ofrenda de amor a Pablo por su necesidad que él estaba pasando. Y de repente deciden enviarlo. Ellos mandan a un muchacho, porque es un muchacho de la iglesia cuyo nombre es Epafrodito. Ahora, esto no era cualquier mandadito que cualquier persona podía hacer. Esto, yo recuerdo cuando estoy leyendo esto, no era como cuando estaba yo de niño y me decía mi mamá, anda a la pulpería y tráeme una libra de azúcar. Pues la pulpería es la tiendita, no sé, la tienda de abarrotes, pueden decirle en un lugar, estaba a una cuadra de distancia. Yo doblaba en una esquina y a una cuadra estaba la tienda, compraba el azúcar y venía tranquilamente y se lo entregaba a mi mamá. El problema es que de repente me mandaba hasta 3-4 veces al día a la pulpería. Ese es el problema. Pero este mandado, o esta, podemos decirle, empresa en la cual involucraron a Epafrodito no era algo sencillo. Tenía que caminar este muchacho 800 millas para llegar de Filipos a Roma. Estamos hablando de una distancia, es como que digamos nosotros, vamos a mandarle aquí, Green Hills, La Habra, la iglesia de aquí de La Habra, vamos a mandarle una ofrenda de amor a un hermano que está en El Paso, Texas. Hermano, no le importa caminar, ¿verdad? Vamos a decirle al hermano Jaime, hermano Jaime, aquí le damos esta ofrenda de amor para los hermanos de Texas. Empieza a caminar. Son 800 millas. ¿Cuándo va a llegar el hermano? Si es que llega. Esa era la situación de Epafrodito. Sabía muy bien que él iba a caminar. Él dijo, yo voy a ir, yo voy. Pero ¿qué sucedía? Él tenía que caminar 800 millas solo.
llevaba una ofrenda, llevaba dinero en efectivo. Tantos peligros que él podía pasar y él estaba muy enterado de esos peligros. Y él dijo, yo voy. ¿Cuántos de nosotros seríamos mejores padres si pusiéramos nuestras propias satisfacciones por último, por el bien de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros matrimonios tendrían éxito si nosotros los maridos ponemos la salud y el éxito de nuestro matrimonio por encima de nuestras aficiones o deseos? Por encima de lo que es el degustar de un evento deportivo, o decir, de estar haciendo otras cosas que a nosotros nos gustan. Por esa razón, la cuarta cualidad de un hombre de Dios es la perseverancia. La perseverancia. Tenemos que aprender a perseverar durante los momentos difíciles. Aquí no cabe ese dicho que dice, más vale aquí corrió que aquí quedó. Aquí no vale eso, hermanos. Con respecto a un padre que tiene las características para ser un hombre de Dios, necesita perseverancia. Y Epafrodito lo hizo a pesar de que estaba enfermo hasta el punto de muerte. Él perseveró. Dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, el Señor tuvo misericordia de Epafrodito, porque ya me imagino yo el gran peso de conciencia si Epafrodito hubiera muerto en el camino. Si Epafrodito lo hubieran asaltado, lo hubieran robado, lo hubieran matado, ¿cómo me hubiera sentido yo? Aún así, él enfermó y no dejó, él perseveró para llevar esa ofrenda de mora al apóstol Pablo. Tenemos que aprender del valor de la perseverancia, hermanos. Tenemos que aprender qué tan importante es. Y para poder perseverar, nosotros necesitamos aprender a soportar en los momentos difíciles. Así como Epafrodito lo hizo durante ese viaje. Él, su enfermedad, no lo detuvo para llegar donde tenía que llegar y cumplir su cometido. Por eso dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Pero recuerde, esto no está hablando aquí que debe mantener la salvación, está hablando de perseverancia en el servicio del Señor, y por esa razón uno va a recibir esa corona de vida. Timoteo y Epafrodito eran dos muchachos normales, pero aquí está el secreto de sus vidas. Ellos nunca se rindieron. No estoy hablando que no quiere decir que nunca quisieron rendirse. Es que nunca se rindieron. El sentimiento, el deseo de rendirse pudo haber estado en ellos, pero nunca sucumbieron a ese deseo. Cuando estaban decepcionados o lastimados por otros, no dejaron de ser compasivos. Cuando ellos experimentaron miedo, cuando fue amenazada su vida, cuando ellos, sus creencias, cuando sus convicciones fueron ridiculizadas, ellos no se desanimaron. No permitieron que su fe en Dios los decayera. Mejor dicho, su fe en Dios no permitió que ellos decayeran. Cuando tambalearon en su caminar con Cristo, que de hecho lo hicieron, hubo momentos, por esa razón el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Es posible que Timoteo se haya quejado con Pablo. Esto no me hacen caso porque soy joven. Pablo, estoy muy joven, ellos están mayores que yo, ¿cómo me van a hacer caso a mí? ¿Cómo van a tomar en cuenta mi liderazgo? Pablo le dio a Timoteo y aún así como Epafrodito ese aliento para que ellos siguieran, para que no desmayaran, que se mantuvieran perseverantes en esas situaciones. Así también, como cualquier hombre exitoso o mujer de Dios, debemos practicar la cualidad de la perseverancia. Necesitamos alcanzar eso. Después de 2000 años todavía estamos hablando de ellos, ¿no es así? Todavía el nombre de Timoteo
y Epafrodito tal vez no es tan, voy a decir popular que Timoteo, pero conocemos de sus experiencias, conocemos de sus testimonios y todavía nosotros vemos el efecto a largo plazo que han tenido sus vidas. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto a largo plazo de mi vida en los demás, en mis hijos, de mí como padre? Necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Cuál va a ser el efecto a largo plazo de su vida como padre? ¿Cuál va a ser? Es mi deseo que ese efecto lleve su trabajo no solamente en mis hijos, sino que en mis nietos. Y si eso sea algo perdurable, ese es mi deseo, que el efecto del Señor Jesucristo en mí sea transmitido a mis hijos y por ende a mis nietos y a toda esta generación. Quiero que el mío cuente por toda la eternidad, hermanos. El efecto que usted tiene como padre en sus hijos tiene efectos eternos. No se olvide eso. Ahora, es lo suficientemente, quiero decirles esto, no solamente a los padres adultos, sino también a los jóvenes. Esta pregunta, ¿es lo suficientemente hombre para tomar a Dios en serio? Y lo voy a hacer extensivo a toda la congregación. ¿Somos lo suficientemente responsables para tomar ese punto de Dios, para tomar a Dios en serio? Esa es la pregunta. Si es así, yo les voy a pedir que inclinen sus rostros. Yo voy a pedir que inclinen sus rostros porque este es el momento que nosotros podemos hablar con nuestro Señor y decirle, Señor, yo deseo hacer patentes estas 4 cualidades como padre. Yo quiero que el efecto mío en la vida de mis hijos sea a largo plazo. Yo quiero tener un impacto en no solamente mi generación, en la segunda, la tercera, la cuarta generación. Que pueda haber un cambio eterno de vida en nuestros hijos. Inclinemos nuestros rostros.